Quiero compartiros, que es a lo que he venido en esta mañana, algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón en estos días y que creo que tiene que ver con lo que Dios está haciendo ya aquí en Oleum, Comunidad Cristiana. He ido conociendo, a medida que nos hemos ido conociendo, cómo Dios ha usado a los pastores, Juanjo, su esposa, y a otros muchos matrimonios que os estáis avanzando y Dios os está llevando a abrir nuevos lugares. Ayer visitábamos el sitio Espartaco, Espartina. Perdonad, yo cambio mucho los nombres. Ya he hablado con varias personas, ya les he cambiado. A Sara la he llamado Marta, a Marta Sara o no sé qué. Es un despiste mío personal. Yo no sé por qué me lo toman a mal, porque Jesús cambiaba los nombres a la gente y no pasaba nada. Y yo, pero bueno, ¿no? Pero Dios está haciendo y siento que quiere hacer grandes cosas. Entonces lo que os quiero compartir en esta mañana creo que tiene que ver y ojalá pueda ayudaros y sea una ayuda para entender lo que Dios quiere hacer. He titulado este mensaje, si a alguien les gusta apuntar o tomar nota o tener algún título para buscarlo, se busca cristiano con experiencia. Se busca cristiano con experiencia. Si cualquiera de los que estamos aquí tuviéramos que contratar a alguien para que nos hiciera una reforma en casa, ¿preferirías que te lo hiciera alguien con experiencia o un aprendiz así que acaba de empezar el oficio? ¿Qué me diríais? ¿Hay alguien que quiere dar oportunidad a... ¿Alguien tiene un coche de alta gama? Siempre me ha gustado preguntar esto. A ver. La han señalado. BMW, Mercedes... Un no me lo mereces, tiene, ¿no? Y cuando ve un coche así de alta gama, se lo dejaríamos a ese mecánico que está aprendiendo, que dice, bueno, pues no sé, ha pasado. O no, mejor llevarlo a alguien que tenga experiencia, que sepa lo que va a hacer con mi coche, que sepa lo que me va a hacer. Si tuviera que montar un aire acondicionado, voy a buscar a alguien que... Palacaló de Sevilla. Nunca he entendido por qué cortan las palabras, aquí las letras. O sea, Palacaló. Desde luego, si viene Elías Tepper, no sé cómo vais a entender, porque yo a Elías le digo, Elías, los años que llevas en España y que no eres capaz de que te entendamos, ¿no? De lo que cuesta. No se lo digáis, ¿no? Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que en lo que está por venir, los planes que Dios tiene para su reino aquí en esta tierra, vamos a necesitar cristianos con experiencia. Y te lo voy a explicar un poquito más a qué me estoy refiriendo. El conocimiento, dicen esto, lo dicen los entendidos, el conocimiento es teoría. Se adquiere estudiando, escuchando, es teoría. La práctica tiene que ver con las habilidades. Algo que alguien desarrolla, esa habilidad lo practica, pero la experiencia, dicen que es el desarrollo de esa práctica repetido una y otra vez. Entonces, yo pensaba, en todo este tiempo, en mi propia vida, cuando yo llegué a los caminos de Dios, fue por conocimiento. Yo, desde pequeño, joven, mis papás conocieron a Dios, y empezaron a hablarme de Dios. Y yo adquirí ese conocimiento de Dios. Creo que hoy en día mucha gente se atreve a decir, yo conozco a Dios. Porque he oído hablar de Él, porque he leído la Biblia y por lo tanto conozco a Dios. He estudiado, por lo tanto conozco a Dios. Y en eso quiero centrarme y que leamos unos pasajes, porque la realidad es que podemos llegar a Dios, a los caminos de Dios con conocimiento, pero el conocimiento no puede sustituir la experiencia. Y de lo que quiero meditarte en estos minutos, es acerca de esa experiencia que necesitamos tener con Dios. Porque déjame decirte, la experiencia transforma, el conocimiento no.
Y desgraciadamente a veces aquellos que llevamos tiempo siguiendo los caminos de Dios pensamos que conocemos a Dios. Y a medida que nos damos cuenta de que nos queda tanto por descubrir de Dios y que quizá no conocemos a Dios tanto como creemos conocerle. Ese fue el caso de Job. ¿Por qué quiero que vayamos a este libro? Que vamos a leer solo un par de versículos y algunos otros pasajes te los voy a mencionar y si tienes tiempo durante la semana quizá puedes repasarlos y leer. Job capítulo 1, verso 1, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre, dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo sé que en esta iglesia moderna se lee la Nueva Traducción Viviente. A mí también me gusta. Fijaros que la Nueva Traducción Viviente le da este nombre. Le dice que Job era estos atributos: intachable, de absoluta integridad, con temor de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Vaya calificativos. Yo diría, pues lo que viene siendo un cristiano de Oleum. O sea, ¿eh? Los que yo conozco. Es más, si yo buscase un atributo, yo le contrato como pastor. O sea, con estos atributos, Job, o sea, con esas capacidades, ¿realmente no conocía a Dios? Pues si nos vamos al capítulo 42 de Job, al final de su historia, vemos que se escribe un pasaje que nos deja ver lo que yo quiero compartirte en esta mañana. Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Padre, te doy las gracias en esta mañana por permitirme estar en este lugar, conocer a nuevos hermanos, Señor. En este camino de la fe donde muchos de nosotros, Padre, nos has rescatado de una vida que nos llevaba a la destrucción, Señor. Y has traído sentido, has traído dirección. Estás creando una identidad nueva en nosotros, Dios, y podemos conocerte, Padre. Yo te ruego que tú brilles en este lugar, más y más cada día, Señor. Y que la luz en este lugar pueda alcanzar otros muchos lugares en esta región, Dios. Que al brillar, Señor, en este lugar, Dios, tú puedas transformar toda atmósfera, Señor, y cada persona que pueda entrar aquí o en otros lugares donde se congreguen mis hermanos, Señor, tu luz pueda impactar y brillar en sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues Job, con este pasaje, me deja ver, y recordaba estos días, cómo es posible que después, y no me voy a detener y parar, porque creo que aquí todos conocemos lo que ocurrió y aconteció en la vida de Job. Desde ese momento donde la Biblia nos declara los atributos que él tenía, desde ese mismo momento comenzaron a venir circunstancias a su vida, ataques del enemigo, pruebas y problemas que ni mucho menos ninguno de los que estamos aquí nos gustaría vivir, donde perdió todo lo que tenía, donde enfermó, donde sufrió realmente. Y llegamos a ese capítulo final donde él hace una declaración, decía: yo de oídas había oído hablar de Dios, pero ahora mis ojos le han visto. Después de un proceso. Y pensando y meditando en todo esto, lo comencé a recordar y el Señor me traía algunos hombres y mujeres que vivieron exactamente lo mismo y son ejemplos que tenemos en las Escrituras que nos pueden ayudar a abrir los ojos para entender y comprender que conocer a Dios no es un asunto de teoría, es un asunto de vivir, es un asunto de experiencia. Y uno de los ejemplos es simplemente que quiero compartir en esta mañana, sería Abraham. Abraham conocía, mira, a Dios como el Dios Todopoderoso. Abraham, un hombre mayor que Dios le trae una promesa. Primero, yo creo que Abraham debía conocer a Dios como un Dios que le perdona. Porque ¿cuántos sabemos que Abraham se equivocó cuando mintió sobre la mujer por temor? ¿Verdad?
sí que sé que es error. Es más, luego recibe una promesa, no termina de creer a Dios, como me ha pasado tantas veces en mi vida. Es decir, no, voy a ayudarle a Dios a que cumpla la promesa. Se acuesta con la criada, tiene a Ismael, se equivoca otra vez, pero Dios le perdona. Así que si en ese momento Abraham no conocía a Dios, vuelve a mentir otra vez sobre su mujer, hasta que llegamos a Génesis capítulo 22, no lo vamos a leer, yo sé que conocen la historia. Y llega allí y Dios dice que prueba su corazón y le dice: Abraham, quiero que entregues a Isaac. Uf, menuda prueba, ¿no? Menuda, los que somos papás sabemos y podríamos intentar hacer una idea de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Pero Abraham, en su corazón, fijaros qué confianza tenía, que él estuvo dispuesto. Y la historia nos narra, que el acontecimiento nos narra que él estuvo dispuesto y llevó ahí a su Isaac, ya adolescente, y dice: papá, ¿a dónde vamos? ¿No? Como hablan los adolescentes: ¿dónde vamos, papá? No, vamos allí al monte a adorar. Y decía: llevamos la leña, el fuego, pero ¿y el cordero? No, el cordero Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Qué quiero reseñar con la historia de Abraham? Que Abraham podía conocer a Dios como Dios Todopoderoso, que era capaz de dar un hijo con 100 años sin ninguna trampa, sin Viagra, para que me entendamos, ¿no? Ni la pastillita esa azul. Y Gabriel, ¿por qué sabes que es azul? No sé, me la han dicho. Yo no... Reíros un poco, que estáis muy serios. Dios hizo un milagro así. Ya había vivido el milagro Abraham. Pero ¿sabéis qué pensaba cuando recordaba esta historia? Que Abraham todavía quizá necesitaba conocer a Dios como el Dios que provee. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque fue en ese lugar, cuando levanta el cuchillo, cuando está dispuesto a todo, que al final Dios le para y Abraham se levanta y llama a ese lugar: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos sabemos algunos de los atributos de Dios? ¿Cuántos sabemos que Dios tiene el poder para sanar? No, de verdad. Bueno, algunos ya ni se atreven a levantar la mano, no sé, ¿será trampa o no? ¿Será? Sí, y además sabemos el nombre, hemos estudiado teología: Jehová Rafa, Jehová sana. O Jehová otro, Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte. ¿Vale? Porque yo sé que Dios va conmigo. El estandarte era algo increíble, la bandera. Lo que representaba, a lo mejor para nosotros en nuestra cultura, en nuestro tiempo, ahora la bandera, menudas polémicas con las banderas, dependiendo del sitio, ¿verdad? Pero es que la bandera, el estandarte, era algo que iba adelante, que daba identidad al ejército, que se veía, que marcaba las flechas por donde la dirección del viento. Ese es otro mensaje que me tenéis que invitar a Rebujito para... Tenía un significado increíble. Entonces nosotros conocemos todo eso de Dios. Conocemos que Dios sana, conocemos que Dios tiene poder para liberar, conocemos que Dios va con nosotros en las batallas, en las peleas que se nos presentan en la vida, conocemos de Dios que Dios provee, pero la pregunta en esta mañana es: ¿cuántos hemos experimentado en nuestras vidas y hemos vivido eso de Dios? Por eso Dios necesita cristianos con experiencia. No con experiencia en el misticismo. Sí, Gabriel, yo sé que las manos se pueden levantar así. No te hablo de eso. Te hablo de experiencias que uno mismo ha vivido con Dios y ha podido experimentar que Dios provee. Hay una historia en el libro de Reyes, el capítulo 5, si no me equivoco, donde una viuda, su marido se muere y le deja una gran deuda. Esposos, maridos, paguemos nuestras deudas antes de morirnos. No, ya bastante que la mujer nos haya aguantado, ¿no? Para encima dejarle deudas. A esta mujer Dios se encuentra con ella a través del profeta.
¿Sabéis de qué estoy hablando, verdad? Y ella tenía una deuda que no podía pagar. Y el profeta se acerca y le dice, ¿qué tienes? Esta vasija con aceite, pide más vasijas, pide más. Y vamos a ver cómo el aceite de repente se multiplica. Y así ocurrió, ¿verdad? Y el aceite se multiplicó y esta mujer pudo pagar toda esa deuda, y no solo eso, sino que le sobró para el sustento de años, y ella conoció como el Dios que provee. Ella lo vivió. A ella no le habían contado, ¿sabes que hay un Dios, el Dios de Elías, el Dios que provee? No, ella lo vivió en sus carnes. Creo que hoy en día, hermanos, amigos, más que nunca necesitamos vivir la experiencia con Dios, la experiencia que nos revela quién es Dios realmente. Nosotros a lo largo de nuestra vida seguimos descubriendo, teniendo experiencias de las que os estoy compartiendo con Dios. ¿Cómo yo conocí? A mí no me tienen que decir, ¿sabes? Dios provee de verdad, Gabriel. A veces la provisión pensamos que es solo en lo económico, ¿no? A veces Dios te provee de lo que estás necesitando en un momento y no tiene que estar relacionado con el dinero de por sí. Pero sí es verdad que el dinero lo necesitamos, ¿verdad? Y nosotros pasamos una etapa en nuestra vida donde... ¿cuánto tiempo tengo? Ya poco. Juanjo, sí, lo tengo aquí anotado. Juanjo, cuando vino a predicar allí a nuestra congregación en Brunete, me dice, ¿cuánto tiempo tengo? Yo digo, hermano, el que tú quieras. El que tú quieras. Nosotros a la 1 nos vamos. Te dejo las llaves y tú sigues lo que quieras. Nosotros nos marchamos. A la 1 nos marchamos. ¿No? Y cortó, le entró miedo y cortó a la 1. Así que yo me voy a... Uy, ya se fue el tiempo. Si es que con tantas cosas. Pero quiero ir rápido con estos ejemplos. Noemí y yo lo vivimos en nuestras propias vidas. Yo no necesito que me digan que Dios provee porque lo he experimentado en mi vida. Hubo un tiempo, una etapa en nuestra vida donde fuimos estafados, engañados con la compra de una casa. Vivimos 2 años realmente arruinados completamente. Gracias a Dios la Iglesia nos ayudaba con la obra social, además. No tengo temor ni vergüenza ni problema en decirlo porque es un testimonio donde nosotros experimentamos que Dios provee de verdad. Y este testimonio lo cuenta mejor Noemí, pero ya ha gastado sus minutos y ya no la puedo dejar hablar. Entonces, ella dice que una de las noches ya teníamos a nuestros 2 hijos pequeños y una de las noches que ya no teníamos nada, realmente nada. Y yo tenía trabajo, yo trabajaba, ingresaba dinero, pero es muy larga la historia, esa es para otra, que me tendréis que invitar a rebujitos. Y entonces ella lo cuenta y dice, mira, esa noche donde ya no teníamos, yo estaba llorando, porque al día siguiente tenía para darle la papilla a mis hijos y nos íbamos a ir a la iglesia y no teníamos nada más. Y además no era un asunto donde nosotros hicimos una publicidad, algunos de nuestros familiares lo sabían, no era un secreto que nos habían engañado y nos habían estafado, estábamos en procedimientos judiciales 5 años. Pero Dios nos habló que este tiempo era un tiempo donde nosotros teníamos que descubrir y experimentar lo que Él tenía, y era un asunto entre Él y nosotros, sin meter a nadie. Entonces, Dios nos habló claramente de que no era algo que teníamos que ir mendigando, ay, que no tengo para comer, ay, que no. No, normalmente cuando Dios hace cosas así es porque Dios quiere tratar cosas con tu vida. Y son cosas entre Dios y tú. Y entonces nos fuimos a la iglesia, ella, como digo, lo vivíamos así, lo vivíamos así. Llegamos a la iglesia y nos dice la responsable de obra social, oye, Noemí, vosotros tenéis 2 niños pequeñitos. ¿Sabes? La congregación donde estábamos en ese momento era muy pequeña y no había niños pequeños nada más que los nuestros. Dice, nos ha llegado un palé de papilla que no sabemos a quién dárselo. Y eso es solo uno de los muchos ejemplos que vivimos de Dios
de experiencias con Dios, de que Dios provee. Ahora, déjame decirte, si no tienes la necesidad o no esperas que Dios provoque esa necesidad, Dios no se va a manifestar, no vas a poder tener esa experiencia con Dios. Esa experiencia que Dios está buscando de otra forma. Como he dicho, Dios es sanador, lo sabemos. ¿Cuántas personas vemos en los evangelios que Jesús sanaba? Leprosos, ciegos. Pero ¿cuántos hemos vivido una sanidad? La verdad. A veces la sanidad pensamos solamente en la física, ¿verdad? Nosotros tenemos una hermana muy amada que está en silla de ruedas y oramos, Dios, Señor, no, claro que puedes hacer un milagro. Hemos tenido un caso en la iglesia donde tenía un tumor, un hombre, esto es real, y Mario está atrás en el sonido, lo digo para que ellos saben quién es, y cuando llega a la cama del hospital, oramos esa semana en la iglesia por él. Señor, guarda a los médicos que le van a intervenir. Señor, la fe de allí de Brunete, ¿no? A ver quién se atreve a orar para que Dios les sane. Guarda a los médicos, úsales, tal. Cuando le tienen en la cama de operaciones, le rapan la cabeza para abrirle. Uno de los cirujanos, que eran varios, le dicen, vamos a cerciorarnos, un escáner para cerciorarnos dónde exactamente vamos a abrir, porque no vamos a hacerlo mal, ¿no? Además, estábamos orando por los médicos. La cuestión es que cuando hacen el escáner, dicen, para. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Cuando vino, él me llamó, le dice, no encontramos el problema, no te podemos operar. Nos llamaron por la tarde llorando, Dios ha hecho un milagro. Le dije, no te toques la cabeza, el domingo que viene vienes así a la iglesia. Vino a la iglesia con el corte hecho donde le iban a hacer el corte. Y hoy en día está sano. Mirad, yo no he vivido yo personalmente una sanidad de ese nivel en mi vida, pero a este hermano le vamos a decir que Dios tiene el poder para sanar, si lo ha vivido. Si lo ha vivido, hermanos. El error que cometemos es que queremos conocer a Dios sin tener estas experiencias con Dios que Él se quiere mostrar y revelar. Lo hizo tantas veces. No sé si puede pasar alguien que toque bien el piano, no como Israel. No. Israel. Quiero ir terminando, concluyendo, hermanos. ¿Me dais 5 minutos más? ¿5 minutos más? Sí. Ya tengo 10, 5 más. He dicho, ¿cuántos llevamos tantos años siguiendo a Dios y sabemos que el Señor es nuestra bandera, nuestra estandarte, que lucha con nosotros en las batallas, que pelea? Pero ¿cuánto lo hemos vivido como quizá lo vivió Gedeón? Que Gedeón tenía que conquistar, ir a un sitio, a un lugar, enfrentar un ejército que dice la Biblia que era tan numeroso, y le empieza a reducir el ejército, ¿verdad? ¿Os acordáis? Jueces, puedes leerlo esta semana, si quieres recordarlo. Y de 32.000 hombres que él tenía para avanzar y comenzar y conquistar ese lugar, Dios se lo reduce a 300. O sea, solo hay que fijarse en los números. ¿Por qué? Porque Dios, si algo quería, y además así lo refleja las Escrituras, era que Gedeón le quede clarito que soy yo el que da la victoria. Porque Dios quería que Gedeón viviera eso, no que lo supiera, que lo viviera. Y Dios lo que quiere es que vivamos su poder, no que lo sepamos, lo sabemos, pero lo tenemos que vivir. Porque eso es lo que Dios necesita, y así lo entiendo ya yo, para establecer su reino y lo que está por venir. Necesita cristianos con experiencia, no con experiencia profesional, con experiencias vividas de decir, mira, hay una canción por ahí que dice, no me digas que no creo, si yo sé, porque lo he vivido.
porque Dios me ha provisto cuando lo he necesitado, porque Dios me ha ayudado a enfrentar esta circunstancia, esta batalla en mi vida, y Él me ha dado la victoria. No me puedo atribuir ningún mérito. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de los enemigos? ¿Cuánto sabemos el Salmo 23 de memoria? Señor es mi pastor, nada me faltará, todos los funerales, ¿verdad? Y toda esa, madre mía. Pero ¿cuántos hemos vivido realmente que el Señor es nuestro pastor? Que Él está a nuestro cuidado. ¿Alguno aquí ha sido librado de un accidente? Con coche, que diga, madre mía. Has vivido que el Señor es tu pastor. Lo has vivido. Y nosotros a veces, el conocimiento, el estudiar, el leer es necesario. Es el comienzo, pero necesitamos la experiencia con Dios. Eso que sí que nos hace estar seguros en la fe. Y no solo eso, lo que nos llega a transformar, porque la experiencia con Dios es lo que transforma nuestra vida, no es el conocimiento. Así que Dios quiere llevarnos a ese punto. Si no necesitamos provisión, si no necesitamos salud, y a veces, insisto, estamos tanto en lo físico, pero ¿cuánta sanidad necesitamos en el corazón? Vemos que las personas a las que les hablamos de Dios vienen con tanto daño, y nosotros mismos que intentamos hablar a otros de Dios necesitamos tanta sanidad en nuestro corazón, que sean heridas del pasado, cosas que están ahí, escondidas, que no hemos dejado que Dios trate con nosotros. Así que hay muchos cristianos, ponía aquí en mis notas, que podemos asistir por años a la iglesia. Hay muchos que podemos decir, yo conozco a Dios. He escuchado predicar a Juanjo durante 15 años y me sé todos los mensajes. ¿Cuánto conozco a Dios? Pero no se trata de eso. Se trata de cuánto he experimentado de Dios yo en mi vida. Porque es lo que afianza nuestra fe. Y termino con esto. 120 discípulos tuvieron una experiencia con Dios en Pentecostés, que transformó sus vidas y transformó toda la región donde estaban. Fue a través de esa experiencia que tuvieron con el Espíritu Santo lo que produjo la transformación. Claro que la obra se había completado con Jesús, ellos habían adquirido un conocimiento increíble, aunque parecía que no se enteraban de nada, ¿verdad? Pero fue ese punto, esa experiencia. Y lo que Dios me hablaba a mi vida, porque os estoy compartiendo algo de lo que Dios me estaba hablando a mí, termina con el pasaje de Lucas, capítulo 4, donde Jesús, mira, te lo leo, ya no hay tiempo. Lucas capítulo 4, Jesús regresa a Nazaret, al lugar donde le han visto crecer. Y él no pudo hacer muchos milagros, ahí dicen los evangelios, porque decían, este es del oficio de José, ahí de carpintero, este no, este es el hijo de José, no sé qué. Y le decían los fariseos, haz señales, porque querían ver. Hasta tal punto, te estoy narrando la historia donde le quieren llegar a despeñar. Él acababa de leer, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. Hoy se ha cumplido esta escritura. En ese lugar donde le ven nacer, dice todo eso. Y lo que quiero reseñar, pone dos ejemplos. Y les habla a aquellos que le están escuchando y le dice, mira, había una viuda en Sarepta, porque había muchas viudas en el reino de Israel. Pero una tuvo una experiencia con Dios. Está hablando de una mujer viuda de Sarepta, lo podéis leer en el libro de Reyes, recordar. Donde no tenía, y el profeta llega y no tenían para darle, y le dice, solo tengo un pan, ahora lo iba a hacer para mi hijo y para mí, y después nos íbamos a dejar morir, porque ya no hay más. Y le dice el profeta, prepáralo,
déjame que come y no faltará el pan. Y esta viuda está dispuesta, y esta es la conclusión de lo que en esta mañana te quería compartir, está dispuesta ¿a qué? A escuchar la voz de Dios, que era a través del profeta, a poner a Dios en primer lugar por encima de su necesidad y la de su hijo. ¿Y sabéis lo que produjo eso? Una experiencia que cambió su vida. Pero narra también, dice, una viuda había en Sarepta y un leproso, Naamán, un sirio que fue limpiado de la lepra. Pero es que había otros muchos leprosos. ¿Qué diferencia hubo? Que este leproso, te lo narro rápidamente, estuvo dispuesto a hacer 700 y pico kilómetros desde Siria hasta Israel para encontrarse con la presencia de Dios manifestada a través del profeta y obedecer algo que para él no tenía ningún sentido, que me vaya a bañar a ti a tal sitio. ¿Acaso a veces tiene sentido cosas que Dios nos pide? Y decimos, no, Señor, así de esta manera no me pidas que te siga. No, de esta forma, Dios, no. Mejor vamos a hacerlo a mi manera. No. Esos dos ejemplos que el propio Jesús usa para demostrar, dice, hubo una diferencia. Este hombre y esta mujer estuvieron dispuestos a vivir esa experiencia. Así que la clave no es solo decir, yo quiero vivir, que Dios me demuestre que Él es proveedor, que Él es sanador, que Él cuida de mí, que Él va por delante de mí en todas las batallas. Yo quiero vivir todo eso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir eso? Porque entonces el proceso a veces no es agradable. A veces hay que vivir la necesidad para ver que Dios provee. A veces hay que estar enfermo para ver que Dios tiene el poder de sanar el corazón, las emociones, las heridas del pasado. Que dejar.